Esta tarde nos acompaña Juan Felipe Celia, director asistente del Centro para América Latina de Atlantic Council. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias por tenerme, Lucero. Bien, cuéntanos cómo influye esta famosa desinformación en un proceso electoral. Sí, gracias por tenerme y te cuento un poco sobre el proyecto. Nosotros estamos analizando, digamos, el Atlantic Council es una organización global, estamos analizando un tema de implicaciones globales y de importancia global como lo es la desinformación en el contexto del ciclo electoral en Latinoamérica este año con tantas, como decías, elecciones importantes. En el caso específicamente de México, lo que hemos visto es que el ambiente, el entorno informativo tiene bastante polución, digamos, hay mucha amplificación artificial, y eso, es decir, granjas de likes, ejércitos de bots que están impulsando ciertos mensajes, ciertas narrativas con una efectividad preocupante. Y lo que hemos visto además es que estas operaciones tienen ramificaciones internacionales. Por ejemplo, la manera como hacen una tendencia en México es a través comprando bots que están basados en Brasil, cuentas falsas que vienen de India. Entonces te da a entender como digamos, como el panorama internacional y la naturaleza internacional de este tema. Al mismo tiempo es sumamente preocupante para un sistema democrático que se pueda manipular el debate público de tal manera que pueda hacer tendencia una narrativa en México a través de operaciones en Brasil y en India, y esa manipulación del debate público, de la psicología del votante, es muy preocupante a la hora de aquí el domingo, del día que la gente salga a votar. ¿Dónde se genera y quién se involucra en esto, en este tema de desinformación? Sí, es difícil saber exactamente quién financia una operación como esta, pero existen digamos, autoproclamados reyes de los fake news, se hacen llamar emprendedores que ofrecen ese servicio y presumen de tener la capacidad para volver viral cualquier noticia, cualquier hashtag, cualquier tendencia que ellos quieran. De cierta manera, eso está, digamos, es desproporcionado a lo que dicen. La verdad es que el impacto o la capacidad que en verdad tienen es menor a la que dicen, pero eso no significa que no sea efectivo. Y el hecho de que... O sea, ¿no impacta tanto o sí en el voto? No, claro que impacta en el voto, porque si te pones a pensar, esta gente... Sí, me la creo. Sí, claro, por ejemplo, en Twitter hay un hashtag específico para algún candidato, alguna campaña, algún partido, y tú lo ves más y más y más, puede que estés recibiendo más de un mensaje a favor de alguien, más de un mensaje en contra de alguien, y muchas veces ese mensaje puede ser falso. Entonces, muchas veces estos ejércitos de bots incluyen enlaces a noticias falsas, entonces ahí es donde está la desinformación y digamos, esa apelación al miedo, porque las noticias falsas no son noticias falsas inocentes, buscan apelar al miedo, al temor de la gente para tratar de influir su voto para un lado o el otro. Bien, le han dado seguimiento a este proceso electoral aquí en México. ¿Qué han visto? ¿Qué tan grave es el asunto aquí en nuestro país? La verdad es bastante grave en cuanto a la polución del entorno informativo. Nosotros venimos de hacer lo mismo en Colombia, ¿Qué pasó donde ahí también? había desinformación, pero no en la escala que la hay en México. Claro que eso también tiene que ver con que México tiene más usuarios en redes sociales, es un país más grande, pero digamos, el equipo investigativo que tenemos nosotros no ha tenido un problema en hacer este tipo de investigaciones sobre desinformación en México, y lo hemos visto en distintas escalas. Lo hemos visto en campañas subnacionales a la gobernación, al Senado, lo hemos visto en la campaña presidencial, entonces no es un tema, digamos, el 2 de julio no se acaba el problema, claro, porque puede que se agudice la desinformación durante las elecciones, pero el día que se acaben las elecciones pasa, estos mismos personajes empiezan a dirigir sus esfuerzos a temas de desinformación, por ejemplo, hacia ciertos temas específicos, sea un referendo, sea un proyecto de ley, o hacia favorecer a ciertos personajes políticos. ¿Cómo detectar y qué tan fácil es esta desinformación? Hay maneras de detectarlo de manera muy fácil en cuanto a viendo las características de los movimientos en una cuenta de Twitter, por ejemplo, si fue creada hace 10 días. Por ejemplo, si no tuitean contenido original, pero hacen solo retweets, eso es una señal de que puede ser posiblemente un bot, porque no están generando contenido propio. Cuando hacen una cantidad de retweets de 100 tweets en un día, es porque uno puede dar a entender que son estas operaciones que están buscando masificar y amplificar un cierto mensaje en redes sociales. Entonces es una manera muy fácil, y nosotros hemos hecho
como ese despliegue fácil de entender de 12 maneras de encontrar bots. No te voy a decir las 12 aquí ahora, pero esas son un poco como las maneras de detectarlo. Bien, hace unos momentos pasábamos en pantalla algunos nombres, como ahí está, ahí los tenemos, de algunos materiales con los que ustedes han trabajado. ¿En dónde podemos consultarlos? Sí, no, esto todo está en la página del Atlantic Council, Okay. debajo de, yo que estoy con el Centro para América Latina, Adrian Arst, dentro de la sección de elecciones del 2018, está toda la elección de este proyecto que se llama Election Watch. Están en otros países también. Y sí, lo hicimos, como te dije, lo hicimos en Colombia, lo estamos haciendo en México y lo haremos en Brasil, que son 3 de los países más importantes del hemisferio, y son elecciones increíblemente trascendentales. Entonces es un tema al que definitivamente hay que ponerle la lupa, porque los resultados de estas elecciones van a tener implicaciones para los países mismos, para el resto de la región y para la relación de la región y de Latinoamérica con el resto del mundo. ¿Este tema tiene implicaciones legales? ¿En qué ¿O sentido? no? Que puedas denunciar alguna Sí, contracampaña. se puede denunciar, digamos, aquí hay un balance... generalizando cualquier sí, país. hay un balance sensible entre la regulación y la libertad de expresión. Entonces es un tema complicado. Pero, digamos, sí posiblemente podría haber ramificaciones legales cuando uno está involucrando en estas operaciones cuentas internacionales basadas en Brasil, basadas en India, porque, por ejemplo, eso inmediatamente da para que te cancelen una cuenta en Facebook porque puede que viole los términos del servicio. En cuanto a las implicaciones legales más allá, digamos, ahí sí hay un vacío de política pública, porque es difícil legislar para un tema donde no hay precedente. Y eso es un tema que se va a tener que navegar y del que se va a saber más a medida que pasen más elecciones y este problema digamos, la gente se concientice más al respecto. Juan Felipe, muchísimas gracias por compartir este proyecto con nosotros, y lo consultamos en la plataforma de Atlantic Council. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Bien, la Fiscalía Especializada para